amigos cibernautas? Me da mucho gusto de verlos nuevamente. Les invito a ver el video de mi artículo semanal. En el siglo pasado, la élite gobernante de México estuvo conformada principalmente por abogados. Desde la presidencia de Miguel Alemán Valdés, en el periodo 1946-1952, hasta el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Todos los presidentes de México fueron licenciados en Derecho. Y no solamente eso, sino que también las finanzas públicas del país eran manejadas por este gremio de profesionistas. Ejemplo de ello fue Antonio Ortiz Mena, licenciado en Derecho por la UNAM, quien fungió como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las administraciones de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, lapso conocido como el desarrollo estabilizador y caracterizado por un crecimiento de la economía a tasas anuales de 6.6%, con una inflación del 2% y una paridad del peso con relación al dólar de 12.50 centavos. Sin embargo, a partir de la administración de Carlos Salinas de Gortari, es decir, de 1988 a 1994, los economistas empezaron a gobernar el país, pero sobre todo un linaje económico pasó a ocupar posiciones estratégicas en el gobierno federal de México. Esta nueva casta de gobernantes se formó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como ITAM, y en prestigiosas instituciones educativas de Estados Unidos, tales como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stanford, Universidad de Chicago y Harvard, donde destacan Pedro Aspe Armella, titular de Hacienda durante el gobierno de Salinas de Gortari, y Francisco Gil Díaz, quien ocupó la misma cartera durante la administración de Fox, cuyo objetivo principal es el desplazamiento de los políticos tradicionales del PRI para apoderarse de la presidencia de la República. Esta cofradía financiera y política se reunió recientemente en la comida anual de extitulares de Hacienda, convocada por el actual titular, José Antonio González Anaya, a la cual asistieron, entre otros, Pedro Aspe, Francisco Gil, Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría y, por supuesto, no podía fallar Luis Videgaray y su discípulo más avanzado, José Antonio Meade. Este dúo es la avanzada de este grupo. Para tratar de apoderarse del poder político del país, actúan sin escrúpulos y sin lealtades, sirviendo tanto a gobiernos panistas como priistas. También han aniquilado sin piedad a sus enemigos políticos, como el caso del extitular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, pero sobre todo han atentado contra la soberanía del Estado mexicano. En primer lugar, cediendo los recursos energéticos a inversionistas privados y de manera paralela ahorcando financieramente y sobre todo endeudando a Pemex. Y en segundo lugar, han sido los principales aliados y simpatizantes del gobierno antimexicano de Donald Trump. A 94 años de la famosa carta del exsecretario de Estado norteamericano Robert Lansing, la profecía se ha hecho realidad con Videgaray y Meade, cumpliéndola al pie de la letra lo que vaticinó el alto funcionario durante el gobierno de Woodrow Wilson, al escribir, cito, «México es un país fácil de dominar si se controla a un solo hombre, el presidente, para lo cual aconsejo abrir las puertas de las universidades estadounidenses a jóvenes ambiciosos para inculcarle los valores estadounidenses, de tal forma que cuando regresen a México ocupen cargos importantes y se adueñen de la presidencia, desde donde velarán por los intereses de Estados Unidos». Fin de la cita. Concluyendo, cito nuevamente, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que
que lo que nosotros podríamos haberlo hecho. Fin de la cita. Ambos personajes han cumplido con creces la profecía de Lansing, ya que Videgaray fue el artífice de la visita de Trump a tierras mexicanas, cuando aún era candidato, dándole trato de jefe de Estado, lo cual le ayudó a remontar a las encuestas que estaban en su contra y en su momento ganar la presidencia de Estados Unidos, lo cual fue secundado y apoyado públicamente por Mitt al sostener que dicha visita, cito, fue una intervención que sirvió al país y a los mexicanos. Fin de la cita. Pero no solo eso, también se ha puesto al descubierto que durante el tiempo en que ambos personajes, Videgaray y Mitt, estuvieron al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, triangularon recursos para transferirlos a las campañas del PRI, como lo ha puesto en evidencia el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, quien investigó y denunció al tesorero de la anterior administración de haber desviado millones de pesos a las campañas del PRI nacional, lo cual involucra a personajes claves de la política priista y salpica al mismísimo precandidato José Antonio Mitt, quien fungió como titular de Hacienda cuando se llevaron a cabo dichas operaciones. Esta es la verdadera cara del político que intenta engañar a los mexicanos, ocultando su verdadera naturaleza corrupta bajo un pelaje de oveja. Muchas gracias, amigos, por su atención y nos vemos la próxima semana.